Sábados con Aba. Yo soy Juan Baldomero Luna Vázquez para servirles a todos y cada uno de ustedes. Y desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, México, yo les saludo a todo el mundo y más allá. ¿Por qué más allá? Porque estos son sábados de metafísica, la ciencia que estudia lo que está más allá de lo físico. Por eso les saludo a todo el mundo y más allá. Bien, este sábado 8 de septiembre de 2018, pues es una fecha muy agradable para mí, muy contenta, muy feliz, ¿verdad? Porque vengo a hablar de algo muy importante, pues para el ser humano. Lo que el Maestro Jesús llamaba el grano de mostaza. Él hablaba por medio de parábolas, ¿verdad? Entonces él compara al reino de Dios o el reino de los cielos con un grano de mostaza. Y para eso pues traigo lo que es la Biblia y los vamos a tomar como referencia a la Biblia. Recuerden que nosotros los metafísicos la Biblia la tomamos como referencia, como un diccionario, ¿verdad? Que nos sirve de apoyo porque mucho de las personas que habitamos este planeta pues le dan una calificación de un libro bueno a la Biblia. Entonces pues nosotros metafísicos nos basamos como una referencia para hacer nuestros análisis, ¿verdad? Subjetivos y poder llegar a conclusiones válidas. Bien, como mencionamos en las clases de metafísica, ¿verdad? Dios o ese ser o esa entidad o esa energía o esa vibración, como quieran llamarle, ¿verdad? Como es infinito, pues entonces no puede crear fuera de él nada, porque todo es Dios, fuera de él no hay nada, todo es infinitamente él. Entonces, ¿qué es lo que hace para poder crear? Pues lo hace dentro de sí mismo, ¿verdad? Con sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. En la clase del martes pasado, ¿verdad? Hablábamos del rayo creador en lo que es el curso de energía cósmica y ahí pues hablaba de que el Dios o esa energía, ¿verdad? Empieza por medio de su voluntad a actuar en sí mismo, con sí mismo, por sí mismo, para iniciar toda la creación, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo inicia esa creación y dónde la inicia? Como ya dijimos, la inicia dentro de sí mismo, pero ¿cómo? Bien, entonces él inicia toda la creación con un punto infinitesimal que no tiene espacio, no tiene tiempo, no tiene medida, no tiene dimensión, no existe. Y sin embargo, ese punto contiene toda la creación, ¿verdad? Podemos hablar científicamente, ¿verdad? Y decir que es como el Big Bang. El Big Bang, ¿de dónde surge? De un punto infinitesimal, ¿verdad? De un punto totalmente inexistente, sin dimensión, sin espacio, sin tiempo, y de ahí surge toda la creación, las galaxias, los sistemas solares, la Tierra, los planetas, etcétera. Entonces, el Big Bang, pues es ese punto infinitesimal. Bien, entonces, ¿cómo se compara, verdad, a ese reino de Dios, verdad, con ese punto? Bueno, pues vamos a ver lo que nos dice precisamente en la Biblia, en Marcos 4, es capítulo 4, versículo 30. Entonces aquí está el Maestro Jesús, ¿verdad? Hablando con sus discípulos y dice, y siguió diciendo, ¿a qué hemos de asemejar el reino de Dios? ¿O en qué ilustración lo presentaremos? Dice, como un grano de mostaza, que al tiempo que se sembró en la tierra, era la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero cuando se ha sembrado,
sale y se hace mayor que todas las demás legumbres, y produce grandes ramas, de modo que las aves del cielo pueden hallar albergue bajo su sombra. Entonces, aquí está describiendo un grano, ¿verdad? Un grano físico, un grano de mostaza, que siendo el más pequeño, ¿verdad?, de los granos, ¿verdad?, al sembrarlo, pues surge un árbol, ¿verdad?, frondoso, y entonces las aves del cielo vienen a hacer sus nidos a ese árbol. Entonces, ¿de dónde surgió todo ese árbol? Bueno, pues surgió de ese pequeño grano de mostaza. Entonces, ahora vengo yo a ampliar lo que es en sí esa parábola, ¿verdad? Ese ejemplo que pone el Maestro Jesús. ¿Por qué él habla de un grano de mostaza en especial? ¿Por qué no tomó un grano de arroz, un grano de maíz o qué sé yo, ¿verdad? No, toma ese ejemplo como algo para ilustrar lo que es el reino de Dios o el reino de los cielos. Bien, pues vamos a ver qué es lo que encontramos, ¿verdad?, en otras partes, en otros conceptos, ¿verdad?, que podamos nosotros anexar o agregar para explicar eso que dice el Maestro Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de lo que se llama el punto metafísico, la semilla de la creación, el grano de mostaza. Dice, la evolución cósmica se halla en la naturaleza de una polarización en el ser dentro de los aspectos estático y cinético. Esto está simbolizado comparándolo con un grano de mostaza, que tiene dos semillas que están juntas y parecen ser una sola, y están rodeadas por una envoltura. Las semillas son Dios Abba y su poder creador dinámico, y la envoltura es el mundo material, que es una ilusión. Al abrirse la envoltura, es decir, cuando actúa la ilusión mundo, se separan ambas semillas. Entonces, aquí encontramos una respuesta o algo adicional, o una explicación adicional a lo que ponía como ejemplo el Maestro Jesús. Aquí me está diciendo que la evolución cósmica tiene su base en una polarización, ¿verdad? Una polarización de un aspecto estático y un cinético, o sea, un estado de reposo y un estado que está en continuo movimiento. Entonces aquí está nombrando dos cosas, uno un movimiento y el otro un reposo. Entonces tenemos dos acciones en una sola, ¿verdad? Dice, esto simbolizado, comparado con un grano de mostaza que tiene dos semillas que están juntas y parecen ser una sola, y están rodeados por una envoltura. Entonces, eso es lo que decía el Maestro Jesús, a eso se refería, ¿verdad? Ese grano de mostaza realmente son dos semillas, ¿verdad?, unidas como una sola y envueltas en una piel, ¿verdad?, o cáscara, que le llamamos. Entonces, allí está ejemplificando lo que es el reino de los cielos. Dice, las semillas son Dios Abba y su poder creador dinámico. Entonces, Dios Abba, pues es el reposo, ¿verdad?, donde no existe ningún movimiento. Y luego el otro es el poder creador de Dios, ¿verdad?, cuando se pone en movimiento, ¿verdad? Por eso en la Biblia menciona en Génesis, ¿verdad?, que la fuerza activa de Dios se movía sobre las haz de las aguas, ¿verdad?, de la profundidad acuosa. Entonces, Dios es un estado de reposo, ¿verdad? Y su poder creador es un movimiento dinámico, ¿verdad? Por eso también, como menciona Isaías, dice, con su poder dinámico Él hace todo y Él crea todo, ¿verdad? Entonces su poder dinámico es el poder creador de Dios, ¿verdad? Y está junto con Él. No están separados. Dice, las semillas son Dios y su poder creador dinámico, y la envoltura es el mundo material, que es una ilusión. Y es cierto,
el mundo físico material pues no es más que una proyección de nosotros mismos, ¿verdad? Recuerden cuando hemos hablado otros sábados, ¿verdad?, de que toda la parte frontal de nosotros, incluso nuestro tercer ojo, pues es el proyector, ¿verdad?, de lo que llamamos el mundo real o mundo ilusorio que tenemos fuera de nosotros, que es una proyección holográfica generada por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ese mundo pues es una ilusión, es una proyección holográfica, no es una realidad, pero nosotros, como le damos el valor de real, pues es real para nosotros, pero realmente es, como quien dice, una ilusión o un mundo relativo. ¿Por qué? Porque es en relación a algo, ¿verdad? ¿Y cuál es ese algo? Pues es la creación interna que tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Y lo que proyectamos afuera, pues es una copia de lo que tenemos dentro, ¿verdad? Es el ejemplo que les pongo en clases cuando hablamos de esto, ¿verdad? Que si yo voy a una copiadora, que es una excelente copiadora, ¿verdad?, y yo saco 1000 copias de un original, pero por X causa meto el original entre las copias, ¿verdad?, para encontrar el original en esas copias que son tan perfectas, pues es muy difícil encontrarlo. Bueno, pues así es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Hacemos una proyección holográfica de lo que tenemos dentro. Entonces el original está dentro de nosotros y afuera es la copia. Muy bien. Entonces dice, al abrirse, o sea, al abrir ese grano de mostaza, dice, la envoltura, es decir, cuando actúa la ilusión del mundo, se separan ambas semillas. Y entonces ahora sí viene Dios y su poder creador, dinámico. Entonces, si nos vamos a algo todavía más pequeño, vamos a decir, que un grano de mostaza, pues nos vamos al átomo. El átomo físico, ¿verdad?, tiene un núcleo o un centro, ¿verdad?, que tiene masa según los científicos, ¿verdad? Han determinado que es masa y realmente no es más que carga eléctrica. En el núcleo está un protón y un neutrón. Un protón con una carga eléctrica positiva y un neutrón con una carga eléctrica neutra, ¿verdad? Están en perfecto equilibrio. Y alrededor de ese núcleo, ¿verdad?, está un electrón girando a una velocidad, pues, de la luz, vamos a decir, relativamente. Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo esto? Ok, me está diciendo lo mismo que decía el Maestro Jesús en el grano de mostaza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un núcleo, ¿verdad?, y alrededor tiene una carga negativa que es el electrón. Pero, ¿qué está haciendo el electrón? Bueno, está girando. Bueno, y al girar, ¿qué está pasando? Bueno, al girar tiene una fuerza de atracción, ¿verdad?, que si no hubiera otra fuerza que la restituyera en su posición, pues el electrón caería en el núcleo y desaparecería. Bien, bueno, pues entonces me está hablando de una fuerza de repulsión que mantiene girando al electrón en una órbita. Entonces es una fuerza de repulsión, pero también hay una fuerza de atracción, o que llamamos gravedad. Entonces aquí estamos entre dos cosas, una atracción y una repulsión. Y como dice aquí, ¿verdad?, uno es estático, en reposo, y el otro es dinámico. Bueno, pues el núcleo es estático, el núcleo del átomo es estático y el electrón es dinámico. Entonces, aquí está otra vez el grano de mostaza. Son dos cosas unidas en una sola, ¿verdad? Entonces, siguiendo con esta explicación, dice, la envoltura se desenvuelve cuando las semillas están listas para germinar. Es decir, cuando en el sueño sin sueño de la conciencia del mundo, el recuerdo del goce pasado en la forma hace surgir ese pensamiento o imaginación creadora y divina, que es la creación misma. Y es cierto, aquí menciona algo muy importante, algo que también en las clases mencionamos y tal vez pues las personas que oyen esto dicen, pues ahora sí ya estos están locos de remate, ¿verdad? En la Biblia menciona que Dios, ¿verdad?, hizo caer a Adán en un sueño profundo, ¿verdad? Entonces,
pues como quien dice, quedó como muerto Adán. Y dice ahí que abrió un costado, ¿verdad?, de Adán, y de ahí extrajo una costilla, y de ahí, de esa costilla, hizo a Eva. Muy bien. Y luego dice que le presenta a Eva a Adán, y entonces Adán en ese momento dice, ahora sí, esto es carne de mi carne, huesos de mis huesos, sangre de mi sangre. Entonces dice bien claro, se llamará varona porque del varón fue sacada. Entonces, ahí está ya reconociendo una dualidad, ¿verdad? Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, otra vez se vuelve a repetir el grano de mostaza, ¿verdad? Una unidad que contiene dos cosas, ¿verdad?, entre comillas diferentes, pero no son diferentes, son iguales. Bien, pero unas de sentido, vamos a decir, opuesto al otro, ¿verdad? Pero aquí hay una clave muy importante, ¿verdad?, que dice que hizo caer a Adán en un sueño profundo, y que luego ya hay todo de separación y cerró la carne y todo, ¿verdad? Y le presenta a Eva a Adán, ¿verdad? Pero no dice que lo despertó, no dice que lo despierta y le presenta a Eva, no, simplemente sigue mencionando la continuidad de la creación. Entonces aquí hay una clave donde me dice, la envoltura se desenvuelve cuando las semillas están listas para germinar. Es decir, cuando en el sueño sin sueños de la conciencia del mundo, el recuerdo del goce pasado en la forma hace surgir ese pensamiento o imaginación creadora y divina, que es la creación misma. Y es cierto, esta realidad o este mundo o toda esta creación es un sueño, ¿verdad? Estamos dentro de un sueño, y el gran soñador es Papá Dios, o como quieran llamarle, como le mencionaba un alumno, ¿verdad?, que pues quiere determinar cosas y definir cosas. Le digo, mira, es algo que se mueve en algo y produce algo. ¿Qué es ese algo? ¿Quién sabe? Nadie sabe, ni los mismos científicos saben, pero la gente le llama a Dios, le llama Yo superior, le llama el Altísimo, le llama Alá, le llama Jehová, le llama muchas maneras. ¿Por qué? Porque Él tiene infinidad de nombres, ¿verdad? Y todos le quedan. ¿Por qué? Porque es infinito, ¿verdad? Entonces, la mejor manera de entender y comprender el concepto de Dios, porque es un concepto que hemos manejado siempre, ¿verdad?, dándole unos atributos también de acuerdo a características especiales, vamos a decir. Bueno, entonces el concepto de Dios, ¿verdad?, pues es un movimiento, es una vibración. Esa vibración, al estar en movimiento, pues genera una energía, y al generar una energía ocasiona una luz, ¿verdad? Y eso lo menciona el Génesis, cuando dice que en el principio pues creó Dios los cielos y la tierra, y luego incluso menciona que la tierra se hallaba desordenada y vacía, o sea, desierta, sin forma, ¿verdad? Y la oscuridad reinaba en todo, ¿verdad? Y la fuerza activa de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Entonces, y luego más adelante menciona donde, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y ya con la luz, Dios inicia toda la creación, todo lo que es el cielo, la tierra, el sol, las estrellas, los mares, los animales terrestres, los animales voladores, los animales acuáticos, y luego dice, hagamos al hombre. Entonces, ahí pues ya me está diciendo que todo es luz, todo, y somos luz, todos y cada uno de nosotros, y todas las cosas son luz, porque con la luz hizo todo, o creó todo, ¿verdad? Por eso también nosotros en las clases de metafísica pues recalcamos mucho eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por medio de la meditación pues llegamos a esas conclusiones, ¿verdad? Pero por nosotros mismos,
no que nos las diga otra persona, sino que la experiencia se vive y se goza y se disfruta en sí mismo, con sí mismo, para sí mismo. Muy bien. Entonces, volviendo a estos conceptos que estamos hablando, dice, así como el universo en disolución se hunde en un recuerdo que se pierde, de igual modo nace de nuevo de la simiente del recuerdo, recordado o poder dinámico de Dios Abba. Y es cierto, la creación se está haciendo en cada instante se está recreando. Y como dice aquí, el recuerdo es la simiente del siguiente mundo. Y luego el recuerdo de ese mundo es la simiente del siguiente mundo. Y así, entonces, ¿cuándo termina esto? Pues nunca. Esto es infinito, no tiene principio ni final. Ese es otro de los puntos importantes que debemos notar. Esta creación no tiene principio ni final. Y como ayer estábamos hablando con los alumnos, ¿verdad? Analizando a profundidad todo esto, pues llegamos a esa conclusión, ¿verdad? De que no existe pasado, no existe futuro, todo es este presente. Hoy estoy yo creando y generando, ¿verdad? Con pensamientos, estoy generando el pasado, estoy generando el futuro. ¿Por qué? Porque digo, ayer hice esto y esto y esto, entonces estoy usando pasado. Y voy a hacer esto mañana, estoy usando el futuro o estoy ya creando el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el origen de esos dos? Pues es el momento donde estoy pensando, imaginando, recreando un recuerdo y volviéndolo a vivir. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Pues me está diciendo simplemente que este mundo no es más que una recreación, ¿verdad?, de nuestros pensamientos que se están recreando instante con instante y pensamos que es continuidad, pero simplemente es recreación de algo pasado o algo que ya no existe, ¿verdad? Pero nosotros le damos el valor de existencia. Nosotros al creerlo, lo creamos y le damos el valor de realidad. Y decimos, es mi mundo real, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que es una proyección holográfica de nosotros mismos, ¿verdad? Que estamos generando y creando ese mundo. Bien, entonces, como dice aquí, vamos a seguir con esto, dice, la manifestación es de la naturaleza del ser poder creador, o sea, Dios poder creador, así como es su naturaleza a retornar a sí mismo después de la efectivación del poder. Su poder creador, se puede decir que él pintó el cuadro del mundo sobre sí mismo con el pincel que es su voluntad y se complació en ello. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa lo que decíamos al principio, ¿verdad? Él, por medio de su voluntad, ¿verdad?, está haciendo la creación en sí mismo, con sí mismo, para sí mismo, ¿verdad? Entonces, todo está dentro de Dios y todo es perfecto. Lo que sea, mineral, vegetal, animal, ángel, humano, todo está dentro de Él, hecho con Él, por Él y para Él. Entonces todo es perfecto, todo es algo maravillosamente perfecto, ¿verdad? Y esto es tan simple y directo y tan sencillo que por su misma simpleza, sencillez y dirección, pues lo creemos imposible y por eso andamos haciendo, no sé, avatares, entidades, superhombres, etcétera, siendo que todo está en ti, en mí, ¿verdad? En ese punto de tu corazón, en ese punto de cada uno de nosotros que está en nuestro corazón, en medio de esas 4 cámaras, ¿verdad? Y se le llama el punto metafísico de donde surge toda la creación. Dice, ahora bien, el mundo es una extensión de las 5 formas de la materia sensible. Fíjense, es una extensión, nada más, o sea, una proyección, ¿verdad?, de las 5 formas de materia sensible. ¿Cuáles son las 5 formas de materia sensible? Bueno, pues es fuego, aire, agua, tierra, éter. 5.
Eso es lo que nosotros manejamos diariamente para decir mi cuerpo, mi casa, mi dinero, mi trabajo, mi auto, la gente, el mundo, el cielo, todo, todo. Esos 5 formas de materia son las que estamos manejando instante con instante para generar y crear esto que llamamos mundo físico material. Muy bien. Luego dice, y la pregunta obligada, ¿a dónde va cuando se disuelve ese mundo, verdad? ¿A dónde se va? Es una pregunta que se han hecho grandes científicos, ¿verdad? Ahora que estaba en clase el martes pasado también, hablábamos de la película ¿Y tú qué sabes?, ¿verdad? Esa película, para mí, en una forma personal, ¿verdad? Es muy metafísica, es una metafísica profunda, que ahora le llaman física cuántica, pues eso es una palabra nueva, pero realmente es metafísica. Pero lo que más me gusta de esa película es que trata de temas metafísicos puros, ¿verdad? Y muy simples y sencillos, de una manera muy simple, expuesta muy simple. Pero ¿quiénes son los que hablan de metafísica o de física cuántica? Pues fíjense que no hablan ni magos, ni hechiceros, ni brujos, ni metafísicos. La están hablando, ¿verdad? Y la están generando, esa película, puros sabios actuales, ¿verdad? O sea, personas que han tenido estudios de lo que sea. Por ejemplo, ahí hay un neurocirujano, hay un anestesiólogo, hay un, ¿cómo se llama?, de estos que de las emociones, psicólogos, psiquiatras, incluso hay un teólogo, ¿verdad? Ahí en esa amalgama de científicos, ¿verdad?, que están hablando de metafísica pura, ¿verdad? Incluso me gusta cómo empieza esa película, diciendo, esto es un mar de posibilidades, o sea, es un infinito de posibilidades, de las cuales una, tú eres una de ese mar infinito de posibilidades. Ahí empieza lo que es y tú qué sabes, ¿verdad? Y luego viene hablando de temas metafísicos muy profundos, ¿verdad? Por ejemplo, de que todo es onda, pero que cuando fijas tu atención se convierte en partícula, ¿verdad? O sea, me está diciendo que todo es una energía en movimiento, pero que cuando tú fijas tu atención se presenta físico-material. ¿Qué me está diciendo eso? Pues me está diciendo lo que en metafísica decimos, que todo es energía, ¿verdad? Y que al mantenerse o encerrarse en una forma se le llama materia. Incluso Einstein llegó a esa conclusión cuando dice energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Ahí me está diciendo que todo es energía dentro de una forma y esa forma se le llama masa o materia, ¿verdad? Entonces ellos hablan de todo eso que es metafísica pura, ¿verdad? Pero lo están hablando desde un punto científico, de un punto, vamos a decir, actual, ¿verdad? Y cuando la gente me pregunta que esto de metafísica, ¿qué edad tiene o de cuándo surgió la metafísica? Yo les digo que la metafísica se inició cuando Dios dijo hágase la luz y en ese momento empieza la metafísica. ¿Por qué? Porque de la nada, ¿verdad?, ese Dios saca la creación, de la nada. Por eso en muchas de las religiones antiguas, ¿verdad?, menciona Dios y la nada con él. Fíjense, Dios y la nada con él. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa esto que estamos hablando ahorita, el grano de mostaza. ¿Qué es el grano de mostaza? Pues es nada comparada con otras semillas más grandes, ¿verdad? Y sin embargo de esa nada surge todo un mundo completito, ¿verdad? Bueno, siguiendo con esto dice, la pregunta, ok, ese mundo, ¿a dónde va cuando se disuelve? Muy bien, la respuesta es, se disuelve en un punto. Podemos considerarlo como un punto metafísico, que es la completa subjetivación
del yo divino o pleno u objetivamente como un punto matemático sin ninguna magnitud. Y ahí está, es lo que hemos hablado desde un principio, ¿verdad? Un punto matemático sin ninguna magnitud. Sin ninguna magnitud. ¿Qué significa eso? Sin ningún atributo, sin dimensión, sin espacio, sin tiempo, sin medida, sin nada. Es nada. ¿Y en qué nos basamos nosotros para decir esto? Bueno, pues como les menciono en las clases, ¿verdad? Les digo, yo estoy aquí hablando con ustedes, ¿verdad? Porque mamá y papá hicieron el amor, ¿verdad? Y mamá puso un óvulo que es un punto infinitesimal, que no tiene dimensión, no tiene espacio, no tiene tiempo, no tiene nada. Es simplemente un punto infinitesimal, inexistente. Muy bien. Y papá puso otro punto más pequeño, que es un espermatozoide. Entonces, ese punto más pequeño se introduce en el óvulo y genera un punto metafísico, un punto que no tiene dimensión, ni espacio, ni tiempo, ni nada, ningún atributo, es nada, es nada. Sin embargo, de ese punto metafísico surgió un bebé de 4 kilos, ¿verdad? A los 9 meses surgió un bebé de 4 kilos, ¿verdad? Y ese bebé de 4 kilos crece y crece a una estatura de unos 75 metros, ¿verdad? Y 87 kilos de peso, ¿verdad? Pero entonces, ¿de dónde vino eso? Todo eso que estoy viendo todos los días, pues vino de esa nada, de ese punto metafísico que es un óvulo y un espermatozoide, ¿verdad? El óvulo representa el reposo, el pasivo. Ese está ahí esperando a que venga el dinámico. El dinámico es el espermatozoide, que se mueve a una velocidad determinada, vamos a decir. Y lo penetra y se hace un punto metafísico y de ahí surge ese bebé de 4 kilos. Y después se hace un adulto de 87 kilos, ¿verdad? Bueno, pero ¿dónde surgió? De ese punto o esa nada. Muy bien. Alrededor de ese punto, ¿verdad?, está enrollada una línea matemática, o sea, una onda, ¿verdad? Una onda. Dice que al estar en contacto con cada parte de la superficie del punto, hace un punto con este. ¿Qué me está diciendo esto? Pues me está diciendo que es una línea que está en movimiento y que es detenida por X situación y empieza a arrollarse o enrollarse, ¿verdad?, como una bobina alrededor de ese punto, ¿verdad? Y va a generar una especie de bobina, vamos a decir, ¿verdad?, alrededor de ese punto. Entonces, ¿qué es la bobina? Pues la bobina representaría lo que es el aura de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo sutil que no tiene dimensión, ¿verdad?, ni espacio ni tiempo, pero ahí está. Todo el mundo sabe que tiene una aura, ¿verdad? Y el punto metafísico, pues en este caso sería cada hombre y mujer que estamos en este plano físico, ¿verdad? Entonces, dice, ahora la pregunta es, ¿qué significan estos símbolos del punto y la línea? Y entonces imaginen, ¿verdad?, un punto blanco que se está moviendo vamos a ir en línea recta, pero que al encontrar una oposición, o sea, una atracción, empieza a enrollarse. El ejemplo que pongo yo en las clases, ¿verdad?, es, agarramos una pelota de béisbol y la pesas y todo, tiene peso, volumen, ¿verdad? Y si la avientas contra un ventanal, rompe el cristal, ¿verdad? O si le pegas a alguien en la cabeza, lo puedes matar, ¿verdad?, con eso, porque es el equivalente a una bala. Muy bien, pero si yo le quito el cuero, o sea, lo que cubre a la pelota, ¿verdad?, le quito el cuero, ¿verdad?, me encuentro que es un montón de hilo, y se empiezo a sacar el hilo, ¿verdad?, pues me encuentro con una madeja de hilo y con un núcleo
de hule, ¿verdad? De hule negro, más o menos de unos 2 centímetros de diámetro, ¿verdad? Bueno, pues ahí está el ejemplo, es un núcleo sólido, ¿verdad? Pero luego lo demás es puro hilo que está enrollado, formando la pelota. Una vez que forma la pelota, entonces se forra con ese cuero, ¿verdad? Y queda la pelota de béisbol. Y con eso puedes matar a una persona. Y sin embargo no es más que unos cuantos gramos de hilo, ¿verdad? Unos cuantos gramos de el núcleo de hule, ¿verdad? Y unos cuantos gramos del cuero. Sin embargo, eso hace una masa sólida, pesada, densa, ¿verdad? Bien, pues entonces ese es el ejemplo que menciona aquí en esta teoría que estoy leyendo, ¿verdad? Dice, y la respuesta es, Dios supremo o supremo bien se ve en y como su propio poder o poder creador dinámico. Y es cierto, Él se ve como en un espejo. Por eso dice la Biblia que somos imagen y semejanza. Ahí está la clave. Imagen y semejanza. Él se está viendo a sí mismo. ¿En dónde? En ti, en mí, ¿verdad? Él se está reflejando. Él está viéndose en ese espejo, ¿verdad? Por eso dice, es Dios supremo o supremo bien, se ve en y como su propio poder o poder creador dinámico. Y así es, ¿verdad? Él cuando ya presenta a Adán, pues ya es exactamente igual. Y hace un trato de tú a tú con él, ¿verdad? Y lo trata como de tú a tú, no lo trata como un ser inferior o un ser sacado de la nada, no, lo trata como un tú a tú, ¿verdad? Y entonces me dice, Él es el punto blanco, conciencia inmutable, o sea que no tiene cambio, o luna, que es la iluminación, y en el proceso total, el yo, o es el yo, ¿verdad? El lado de la experiencia, ella es el punto rojo. Ambos colores, blanco y rojo, se ven en la generación microscópica, pues el rojo es el color del deseo de crear. Ella es el fuego, que es el objeto de la experiencia, o esto, el lado objetivo de la experiencia. El esto no es aquí sino una masa de los propios rayos iluminadores de Dios Abba. Estos se reflejan en sí mismo como poder creador dinámico que se llama el espejo puro de Dios Abba. ¿Y quién es el espejo puro de Dios Abba? Pues tú y yo, ¿verdad? Pero aquí hay algo importante. Aquí dice que es el punto blanco, conciencia inmutable, o sea, es Dios. Él no cambia, pero su reflejo sí cambia, y su reflejo está cambiando, es su poder creador, su poder dinámico, ¿verdad? Él está sin cambio, pero su reflejo está cambiando, ¿verdad? Y eso es la materia física, ¿verdad? Tiene formas infinitas, no nada más una o dos, no, es infinitas formas. Estaba también hablando el martes en la clase de energía cósmica con el rayo creador, ¿verdad? Hablamos de que un pensamiento genera millones de pensamientos, ¿verdad? Entonces, Dios genera un pensamiento y lo demás son secuelas o secuencias de ese pensamiento. ¿Y cómo podemos ejemplificar eso? Pues muy sencillo. Yo les digo, los invito el próximo sábado a una carne asada. Entonces, el pensamiento es una carne asada, es un solo pensamiento, ¿verdad? Pero luego alguien dice, oye, ¿cuántos kilos de carne vamos a llevar? Y otro dice, oye, ¿cuántos tomates y cebolla vamos a llevar para la salsa? Oye, ¿cuántas cervezas vamos a llevar? ¿O cuántos refrescos vamos a llevar? Otros dicen, yo llevo los tenedores. Otro dice, yo llevo los platos, perdón. Y así, entonces se van haciendo 1, 2, 3, 4 mil pensamientos de un solo pensamiento. Bueno, pues aquí es lo mismo. Por eso dice aquí, dice, Él es el punto blanco, conciencia inmutable, o luna, que es la iluminación, ¿verdad? Y en el proceso total es el yo, el lado de la experiencia, o sea, ahora sí, el reflejo, donde vamos a experimentar lo que llamamos este mundo real o este mundo físico,
Dice, ella es el punto rojo. Ambos colores, blanco y rojo, se ven en la generación microscópica. ¿Por qué? Porque es un punto infinitesimal. Otra vez vuelvo a lo mismo, un punto infinitesimal. Dice, pues el rojo es el color del deseo de crear. O sea, el rojo es deseo de crear, crear, crear. Por eso el chakra del sexo es color rojo, ¿verdad? Es el deseo de crear, crear, crear. Dice, ella es el fuego, que es el objeto de la experiencia. O sea, es la experiencia misma. Entonces, el chakra del sexo nos lleva a la experiencia, nos lleva a la multiplicidad, nos lleva a la evolución. O como dice también en ciertas partes, dice, o te eleva al cielo o te refunde en el infierno, depende de ti. Muy bien, pero también dice, el lado objetivo de la experiencia es el esto, o sea, yo y esto, ¿verdad? Yo soy el yo y el esto es el reflejo, ¿verdad? Entonces dice, el esto no es aquí sino una masa de los propios rayos iluminadores de Dios Abba. Más claro ni el agua, ¿verdad? Está diciendo que el esto no es más que una suma de rayos iluminadores de ese Dios, ¿verdad? Dentro de una forma que se llama hombre, que se llama mujer, o que se llama piedra, se llama vegetal, se llama animal, o se llama ángel, arcángel, trono, potestad, qué sé yo, ¿verdad? Entonces vamos hablando cada vez de una manera más concreta de todo esto que es metafísicamente hablando nada, ¿verdad? Entonces me dice, es el espejo puro de Dios Abba. Y es cierto, Dios Abba, ¿verdad?, se está reflejando en donde, en ti, en ti, en ti, en mí y en todos los seres humanos, ¿verdad? Por eso dice bien claro y específicamente en Génesis, dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. O sea, es imagen y semejanza, no es diferente, es una imagen en un espejo, ¿verdad? Y por eso se llama realidad virtual. ¿Por qué? Porque es una imagen en un espejo. También cuando estábamos en clases el martes pasado también mencioné, ¿verdad? Si ustedes se dan una vuelta aquí por Garibaldi e Hidalgo, ¿verdad? Que es atrás de lo que es el Banco Inbursa, ¿verdad? Están unas oficinas que tienen un gran ventanal de espejo, ¿verdad? Entonces, si tú te paras ahí en el espejo, pues ves el banco, ves los autos, ves la gente, ves las rejas, ves los árboles moviéndose y todo, ¿verdad? Y te ves tú en la imagen, ¿verdad? Y luego volteas a ver así lo que es el banco y pues ves el banco, ves los árboles, ves los autos, ves la gente, pero no te ves tú. Estás viendo una imagen, ¿verdad? Y luego volteas acá al espejo y ahí sí te ves dentro de la escena. Pero es tan idéntica que no se diferencia. La diferencia lo hace que tú estás en la imagen virtual, estás dentro de la escena, y cuando estás viendo lo original se supone, ¿verdad? Tú estás observando una escena, ¿verdad? Tú no estás dentro de la escena. Bueno, pues ahí es donde está el juego, ¿verdad? Ese juego de pensar que es real, siendo que es una imagen holográfica. Bien, vamos a seguir con esto. Dice, el yo, o sea, esa conciencia, esa esencia, conciencia pura, ¿verdad? Dice, ve al yo, al ser proyectados nuevamente los rayos sobre su fuente. El esto es el germen de lo que llamamos otro, pero aquí el otro es y se conoce como el yo. Y es cierto. Y ayer me encontré, cuando fui a sacar copias, ¿verdad?, de un instructivo que pensamos ofrecer a todas las personas que les guste la metafísica, ¿verdad? Si se comunican aquí a lo que es la oficina de Región Vivo, ¿verdad?, televisión por internet, ¿verdad?, se les vamos a regalar ese instructivo para que sepan de qué se trata lo que es la escuela, ¿verdad?, de
meditación ABA, ¿verdad? ¿Cuáles son la misión? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el curso grande, ¿verdad? que ofrecemos al mundo, ¿verdad? ¿Cuál es el código metafísico del maestro metafísico, ¿verdad? Y así una serie de datos para que la persona pueda hacerse una valoración o una conclusión de lo que es esto que estamos hablando, ¿verdad? Y que es un tema hermosísimo y maravilloso, ¿verdad? Entonces, pensamos regalar ese folleto, ¿verdad? A las personas que llamen al teléfono aquí reportándose o al teléfono que aparece en pantalla, ¿verdad? Para entregarles ese instructivo. Bien, volviendo a eso, estaba yo pidiéndole a una persona que sacara unas copias, ¿verdad? Y se acerca una jovencita, estudiante, no sé de qué, ¿verdad? Entonces empezó una plática, porque vio lo que llevaba yo y empezó a preguntar qué es eso. Ya le empecé a explicar que era metafísica, ¿verdad? Y me encantó la plática de esa niña. ¿Por qué? Porque esa niña está muy preparada, o sea, es una joven muy preparada y entendía muy bien todos los conceptos que yo le estaba explicando, y ella me contestaba, ¿verdad? Pero ella me contestaba con situaciones de grandes filósofos, por ejemplo Maslow, Nietzsche, ¿verdad? Donde hablaba de estas cuestiones también, ¿verdad? Pero como le digo yo, o le decía yo a ella, es que esos grandes hombres, ¿verdad?, que han dado ideas luminosas al mundo, ¿verdad?, han hecho que el hombre sea fragmentado, ¿verdad? Incluso hay un tema, o hay un libro, o hay un filósofo o psicólogo que habla del hombre fragmentado, ¿verdad? Pues fíjense que no es cierto. El hombre es una unidad y es perfecto, como le decía yo a ella. Le decía, ¿por qué la evolución está cambiando, no sé, en las arañas, en los perros, en los gatos, en los minerales, en los vegetales, y el hombre sigue siendo el mismo desde allá, desde no sé, miles de años, ¿verdad?, o millones de años? El hombre es el mismo, es el mismo, es el mismo. ¿Qué significa? Que el hombre no ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Pues porque es un ser completo, un ser total, un ser pleno, es una perfección, es un ser perfecto, está hecho perfectamente bien, o como dicen algunas personas, está hecho a mano, ¿verdad? Es una perfección tan maravillosa que, como dice en el Salmo, da miedo o temor ver cómo estoy maravillosamente hecho. Bien, bueno, pues el hombre está ya completo. Ahora, ¿qué tiene que hacer el hombre para poder seguir evolucionando? Bueno, pues ahora tiene que evolucionar espiritualmente, y eso es lo que queremos que la gente nos entienda y nos acepte la idea, ¿verdad? El hombre tiene que crecer espiritualmente. Ya su evolución está terminada. Ahora tiene que seguir hacia el espíritu. O sea, si quieren oírlo, a la casa de Dios, de regreso a casa, ¿verdad? O sea, volver a ese origen y hacerse uno con ese origen, o con ese todo. De todos modos lo hacemos todos los días, y estamos en Él, con Él y por Él y para Él. Si ven la película de Forrest Gump, ¿verdad? Ahí me encanta cuando el mayor que le cortaron las piernas porque Forrest Gump lo salva, ¿verdad? Lo saca de ahí del fuego y todo. Y este hombre siempre lo ha odiado por eso, porque le quitó su gloria, vamos a decir. Él debería morir con su gente, ¿verdad?, y pasar a la historia como un ser glorificado. Pero como lo salvó este Forrest, pues entonces le echa en cara eso, ¿verdad? Bueno, pues entonces es una escena en la cual este hombre que está lleno de rencor le empieza a platicar a Forrest. Dice, vino un testigo, no sé qué, ¿verdad?, y me dijo que Jesús iba a caminar conmigo y todo. Y luego dice, ¿ya encontraste a Jesús?, le pregunta el mayor a Forrest Gump. Y Forrest Gump, que se supone que está tonto, ¿verdad?, le dice que hay que buscarlo. No hay que buscarlo. Está en ti, en ti, en ti, en mí. Ese Cristo está en ti mismo, no necesitas buscarlo. Entonces, ¿cuándo hemos salido de Dios? Nunca.
¿Cuándo vamos a regresar a Dios? Nunca. ¿Por qué? Porque estamos en Él, hecho con Él, por Él y para Él, ¿verdad? Somos seres perfectos y conscientes. Bueno, siguiendo con esto, ¿verdad? Me dice, la relación y fusión de estos dos puntos, blanco y rojo, se le llama el punto mixto o sol. Estos son las tres luces supremas. A, Dios; B, poder creador dinámico; y C, yo o ego. De manera que este sol es el estado de yoidad plena. Este es el punto en el que se disuelve el mundo y del que a su debido tiempo surge otra vez. Y es cierto, este mundo, como dijimos al principio, se está recreando. ¿Y quién es el medio de recrear ese mundo? Pues el medio de recrear ese mundo eres tú y yo. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, jovencitos, jovencitas, adultos, ancianos, niños, niñas, están generando este mundo. Esta creación la están generando en cada instante, ¿verdad? Se está recreando en cada instante. Por eso nunca tiene fin, ni va a tener fin, ni tiene principio tampoco. ¿Por qué? Porque es inexistente el tiempo, el espacio-tiempo, ¿verdad? Pues ya lo fijamos nosotros como conceptos. ¿Pero qué son los conceptos? Pues son definiciones que nosotros hemos adoptado para manejar precisamente lo que llamamos el mundo, ¿verdad? El ejemplo que pongo es, si vamos en un avión, ¿verdad? Pues no hay nada, ninguna referencia, no hay montañas, no hay nada, nomás nubes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los pilotos para ubicarse, ¿verdad? En esa nada. Bueno, pues utilizan un reloj imaginario, ¿verdad? Dicen, a las 12 es arriba, a las 6 es abajo, a las 3 es lado derecho y a las 9 es lado izquierdo. Entonces, ellos hacen una imagen, ¿verdad?, de un gran reloj, y de eso se ubican, ¿verdad? Y ya con eso, ahora sí pueden ubicarse y manejar esa nada, porque esa nada pues no tiene ninguna referencia. Pero ya con eso generan una referencia hipotética, ilusoria, y funciona, ¿verdad? Funciona porque están ubicándose. Bueno, pues eso es lo que hacemos todos y cada uno de nosotros. Utilizamos un concepto de espacio-tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, yo les digo, estoy aquí en Región Vivo, ¿verdad?, que está en, vamos a decir, Matamoros y Serafín Peña, vamos a decir, ¿verdad? Estoy de 9 a 10 de la mañana. Estoy fijando un espacio-tiempo. ¿Para qué? Para decir, estoy aquí en este momento, en esta ubicación, vamos a decir. Estoy manejando conceptos, ¿verdad?, de espacio-tiempo para definir algo indefinible, vamos a decir. Bien, volviendo a esto, dice, en este ejemplo, ¿verdad?, el Señor Conciencia, como el Yo Supremo y poder a punto de crear, por esta razón, el punto metafísico se le llama forma condensada o masiva del poder creador dinámico. Fíjense, forma condensada o masiva del poder creador dinámico. Volviendo al ejemplo de la pelota de béisbol, pues es esa madeja, ¿verdad?, que se va arrollando alrededor de ese núcleo de hule, ¿verdad?, y le va dando compacto, le va dando, ¿cómo se llama?, lo que llamamos compactación, vamos a decir, compactación, ¿verdad?, dureza, densidad, ¿verdad? Y luego dice, se le llama la forma o masiva de poder creador, es el estado tenso del poder inmediatamente previo a su primera efectivización. Pero es cierto, ¿por qué? Porque eso que se está formando, pues es hilo nada más, ¿verdad? Es algo que no tiene peso ni nada, es unos gramos, ¿verdad? Sin embargo, cuando se compacta, olvídate, se hace durísimo. Bien, dice, esa forma de dicho poder a través del cual tiene lugar nuevamente la efectivación es la ilusión, el mundo material, y esta es la línea en torno al punto metafísico. Al enrollarse alrededor del punto,
es el supremo poder serpentino que circunda el aura del cuerpo de Dios Abba. Desde fuera de este poder llega el susurro para el goce en los mundos de la forma, cuando ahí surge la memoria de los universos pasados. Y es cierto, ¿por qué estamos reencarnando y reencarnando y reencarnando? Pues porque tenemos el recuerdo de nuestra vida anterior, y tenemos el recuerdo de nuestra vida anterior, y estaremos así, y así estamos, vuelta y vuelta y vuelta. ¿Qué es lo que hay que hacer para detener esa rueda de encarnaciones? Bueno, pues entender y comprender, ¿verdad?, esto que estamos hablando, ¿verdad?, que todo es uno, que no hay dualidad, que solo es Dios en acción aquí, ¿verdad? Cuando lleguemos a ese punto, como lo llegó el Maestro Jesús, ¿verdad? A los 20 años Él llega a ese punto de unidad con Dios, y entonces ya nomás esperó 10 años más y entregó el cuerpo y ya no va a volver. ¿Por qué? Porque Él ya se hizo uno con el todo desde aquel tiempo, ¿verdad? Entonces ya no tiene por qué venir. Bien, y luego volviendo a esto, dice, entonces ese poder creador ve, abre sus ojos al despertar del sueño cósmico, que es la disolución. La línea está al principio enroscada y es una con el punto metafísico, pues entonces el poder está en reposo. Y es cierto, vuelvo al ejemplo del átomo, ¿verdad? El átomo, pues, está girando el electrón a alta velocidad, que aparentemente se ve como una envoltura sólida. Incluso en aquellos tiempos, ¿verdad?, cuando todavía no había estos adelantos, decían que el átomo era como una bola de billar, densa, pesada, durísima, ¿verdad?, que no podía dividirse, ¿verdad?, precisamente porque el electrón, al estar girando a la velocidad de la luz, genera esa cubierta, ¿verdad?, o esa dureza, vamos a decir, entre comillas, pero no es dureza, ni siquiera es eso, ¿verdad? Entonces, decían que era imposible de dividir, que era súper duro, y sin embargo encontramos que no, que es vacío. Bueno, pues ese efecto, ¿cómo lo vemos? Bien, ayer estaba viendo una película, ¿verdad?, donde pues está un transatlántico, ¿verdad?, en medio del mar, y entonces llegan otros barcos y un helicóptero para detener a una persona del barco, que está en el barco. Entonces le echan la cámara al helicóptero, el helicóptero está girando alrededor del barco, pero se ven las aspas como que están en reposo, se ven las 4 aspas, o sea, 2 y 2 girando, pero están girando a una velocidad alta, y aparentemente se ven 4 aspas como si estuviera en reposo. Bueno, pues ese es el efecto del átomo, ¿verdad? El electrón está girando a tan alta velocidad que se ve como si estuviera sólido, fijo, ¿verdad?, sin movimiento, pero está a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, esa idea la vemos también en los ventiladores, ¿verdad? Vemos el ventilador que está girando a una velocidad baja, pues vemos las aspas, pero luego a una velocidad alta vemos las aspas fijas, como si estuvieran fijas, pero están girando a una velocidad alta, pero se ven las aspas exactamente como si estuvieran detenidas. Bueno, pues ese es el efecto de esto que estamos hablando, ¿verdad? Dice, entonces ese poder creador ve, abre sus ojos al redespertar del sueño cósmico, que es la disolución. La línea está al principio enroscada y es una con el punto metafísico. Pues entonces el poder está en reposo. Y es un reposo aparente. Muy bien. Vamos a seguir con esto. A ver, aquí está 43, 44, 45. Nos dice, el cuerpo del punto, ¿verdad?, de ese punto metafísico, está con la cualidad o atributo, pues es cuando se apodera de él el deseo de aparecer como todas sus creaciones. Asume el estado de punto metafísico supremo. Bien, entonces ese punto, ¿verdad?, empieza a crear, y empieza a crear cosas, mineral, vegetal, animal, humano, ángel, arcángel, trono, potestad, todo, ¿verdad?
porque dice, tiene el deseo de aparecer como todas sus creaciones, asume el estado de punto metafísico supremo, o sea, significa que de ese punto surge toda la creación. Por eso, en los grandes escritos antiguos, ¿verdad?, menciona que el hombre perfecto, ¿verdad?, tiene en su corazón a toda la creación, a toda, entera, ¿verdad?, y no pesa nada. Fíjense, tiene a toda la creación en su corazón, en su punto central de su corazón, y no pesa nada. Y es cierto, ese punto que está ahí en cada uno de nuestros corazones, es ese punto metafísico de donde surge toda la creación. Por eso, como les decía hace unos momentos, ¿verdad?, lo que vemos afuera es una copia, ¿verdad?, de lo que tenemos dentro. O sea, nosotros estamos proyectando afuera lo que tenemos en nuestro corazón. En ese punto metafísico está toda la creación. Bueno, pues nosotros más la estamos proyectando y la vemos afuera como mundo real, ¿verdad? Pero no es más que una ilusión. Entonces nos dice, es el punto metafísico supremo, cuya característica es la acción creadora. Ver Génesis 3:6. Y es cierto, ese punto, su accionar es creación, 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 al infinito, ¿verdad? Y más allá, como les mencionaba ahorita al principio. Dice, este punto metafísico como raíz del universo que brota se llama punto metafísico supremo o punto causal, para distinguirse del aspecto de sí, que se llama punto metafísico, que aparece como un estado del poder dinámico supremo, después de la diferenciación de Dios Abba. Y es cierto, vamos a decir que Dios es totalmente inexistente, totalmente indiferenciado, totalmente unificado, ¿verdad? Pero su poder dinámico es totalmente diferenciado, totalmente dinámico, no en reposo, toma miles y miles de formas aparentes, ¿verdad? Aparece como mineral, como vegetal, como animal, como ángel, arcángel, trono, potestad, etc. Dice, ese punto metafísico supremo divide y diferencia, es la unidad sin forma y refulgente, existe como un grano de mostaza que se rodea de la ilusión, mundo. Cuando se despoja de la envoltura de esa ilusión, ella, absorta en la creación, se duplica, se triplica, y de aquí surge la ideación creadora. ¡Wow! ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, pues me está diciendo lo que pasa en la creación de cada uno de nosotros, de ti, de ti, de ti, de mí, ¿verdad? Me está diciendo que un óvulo, que es un punto infinitesimal, ¿verdad?, se une otro punto infinitesimal, que es un espermatozoide, y genera un punto, vamos a decir, mixto, si quieren verlo, ¿verdad? O como dice ahí, un sol. Bien, y luego de ese punto empieza a multiplicarse. ¿Qué pasa con esa célula, si quieren llamarle? Bueno, pues es una célula, ¿verdad? Luego se hace 2, 4, 8, 16, 32, 64, wow, y va haciéndose infinitamente grande, ¿verdad? Al llegar al grado de ser un macrouniverso, ¿verdad?, encerrado en un microuniverso. ¿Por qué? Porque son trillones de trillones de trillones de átomos, de moléculas, de células. Y fíjense qué maravilla de maravillas. Se queda uno con un platito así de admiración, ¿verdad? Porque de ese punto infinitesimal, ¿verdad?, surge la orden, o de ahí surgen células de cerebro, células de ojo, células de piel, células de hígado, células de riñón, células de testículo, de lo que sea, de hueso, de carne, de todo. De ese punto infinitesimal surge todo eso. Y a los 9 meses está un bebé de 4 kilos, perfectamente bien formado y con una capacidad asombrosa, ¿verdad?, de crear. Eso es lo que menciona este punto, ¿verdad? Dice, otra vez,
Ella, absorta en la creación, se duplica, se triplica, y de aquí llega la ideación creadora. Y es cierto, ¿cuál es la ideación creadora? Pues es esa base que eres tú y yo, donde sacamos esa creación hacia afuera y vemos mineral, vegetal, animal, humano, vemos esas construcciones, vemos esos aviones, vemos ese cielo, vemos esa tierra, vemos esos mares, todo eso está creado por cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Y de dónde surge? Surge de ese punto metafísico que está en el centro de tu corazón, ¿verdad? En esas 4 cámaras, entre esas 4 cámaras. Bien, volviendo a esto, dice, en tal sentido, el punto metafísico supremo se desarrolla como el sonido de Dios Abba. Con la diferenciación del punto surge el sonido inmanifestado. Bueno, pues entonces entramos a lo que es el rayo creador. El rayo creador, ok, va viendo cómo ese Dios va conformando al ser humano, pero también nos dice que hay una escala musical, ¿verdad? Tenemos en la parte superior, en nuestro mollera, vamos a decir, tenemos el do, en nuestro sexo tenemos el re, en el esplénico tenemos el mi, en el ombligo tenemos el fa, en el corazón tenemos el sol, en la garganta tenemos el la, y en el tercer ojo tenemos el si. Entonces somos una armonía perfecta. Fíjense qué hermosura de creación, ¿verdad? Porque somos una armonía perfecta, do, re, mi, fa, sol, la, si, y tenemos 7 rayos, ¿verdad?, que nos circundan y se llama aura, y todo surge de ese punto metafísico, que no tiene existencia, que no tiene dimensión, que no tiene atributos. Muy bien. Y luego menciona, el punto metafísico se manifiesta bajo 3 aspectos, que son el punto propiamente dicho, la nada y la semilla, pensamiento, siendo este el principio en el que el germen de la acción brota, produciéndose un estado de poder creador dinámico, interno, intenso y compacto. Bien, pues es cierto, ¿verdad? Es, como dice, la nada, la semilla o pensamiento, ¿verdad?, y el poder creador dinámico. Entonces, fíjense cómo ese punto se transforma o genera, ¿verdad?, el conocer, el conocedor y la acción de conocer. Entonces, ese punto se transforma en esas 3 aparentes relaciones, ¿verdad? Y entonces me dice, ¿verdad?, Dios Padre es ese punto blanco, Dios Madre es ese enrollamiento, ¿verdad? Y el centro o punto metafísico es donde ya se va a generar toda la creación, en la unión de ese Dios Padre y esa Dios Madre, ¿verdad?, generando el universo y toda la creación. Dice, Dios Abba es considerado aquí bajo 2 aspectos gemelos, como sostenedor del poder, o sea, Dios masculino Padre, y como poder creador dinámico, la Madre Divina, semilla del germen o grano de mostaza. Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de que caemos en ese ejemplo que mencionaba el Maestro Jesús cuando hablaba del reino de Dios o el reino de los cielos, que lo compara a un grano de mostaza, que es el grano más pequeño de todas las legumbres, ¿verdad?, pero que al sembrarlo aparecía un árbol frondoso y lleno de hojas y todo, ramas, donde venían las aves del cielo a hacer sus nidos. Entonces fíjense cómo de ese punto metafísico que es sin atributos, sin medida, surge todo este universo, todo este mundo, todo este cosmos, ¿verdad? Y nosotros somos ese medio por el cual Él está sacando la creación de adentro hacia afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dijimos, pues Él es infinito, entonces, ¿dónde va a colocar la creación? No puede colocarla fuera de Él porque es infinito, ¿verdad? Entonces tiene que ser dentro de Él. Pero para eso crea un artificio que se llama tú y yo, ¿verdad?, para sacar disque hacia afuera esa creación, y la vemos afuera como real, ¿verdad? Entonces, si se fijan, pues no es más que, como decía el Maestro Jesús, ¿verdad?, un punto infinitesimal que no tiene espacio, ni tiempo, ni atributos, es la nada.
Entonces, por eso también se menciona en muchos escritos antiguos, dice Dios y la nada con Él. ¿Por qué? Porque no hay nada. Todo es algo que es pensamiento, visualización y verbo. Eso es todo lo que existe. Lo demás es agregado por todos y cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro libre albedrío, ¿verdad? Y nuestro gusto. Por eso el nombre de Dios pues dice bien claro, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Qué me está diciendo? Yo soy lo que yo quiera ser. Entonces, Él quiere ser piedra, es piedra. Él quiere ser vegetal, es vegetal. Él quiere ser animal, es animal. Él quiere ser hombre, es hombre. Él quiere ser ángel, arcángel, trono, bla, bla, bla. Él es todo. Y fuera de Él no hay nada, ¿verdad? Entonces, pues, es algo maravilloso esto que estamos hablando ahorita y esto que el Maestro Jesús trataba en aquel tiempo de explicar a aquellas personas, ¿cómo les diré?, a un nivel de conciencia muy bajo, ¿verdad? Ahora ya tenemos avances y todo, ya podemos explicar muchas cosas que antes eran inexplicables, ¿verdad? Ahora sí podemos ya tener una base científica para explicar qué es un punto metafísico, qué es un punto matemático, qué es un enrollamiento, ¿verdad? Que es un movimiento que parece aparentemente reposo. Todo eso lo podemos explicar ahora. Dice, por esto mismo la madre, hermana y cualquier madre es sagrada como dadora de vida, pero es la madre divina de todo. Es el tesoro de compasión, amor, que es única dadora de vida en el mundo y de sus alegrías. Es para todos los que se unen a ella la vida de todas las vidas. Es pura bienaventuranza, llamada liberación. Es la gran reina del cielo, el gran símbolo de la madre. Es el torbellino, vórtice, cuyo centro ella surge como el sol por la mañana, pero con una llamarada luminosa que supera el resplandor de incontables soles y la frialdad de innumerables lunas. El centro es el punto metafísico supremo, es decir, la madre como poder concentrado lista para crear. En torno a ella está el universo, junto con sus inteligencias directrices. El mundo sale del punto metafísico, entra en el punto metafísico al disolverse. Entonces el extendido universo se desmorona en el punto metafísico inextendido, que luego se aquieta como una burbuja sobre la superficie de las aguas causales, ver Génesis 1:2, que son lo inmenso. Por eso la Biblia menciona bien claro, dice, y el Espíritu de Dios se movía de un lado a otro sobre la haz de las aguas, o sobre la profundidad acuosa, ¿verdad? Entonces, es esto que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Se quieta como una burbuja sobre la superficie de las aguas causales, que es esa profundidad acuosa, ¿verdad? Que menciona en Génesis 1:2. En relación con el mundo, el ser inmutable existe como divinidad, llamado Dios Abba, el sustentador del poder y su poder creador. Es la madre, pero en el supremo estado suprasutil. El poder de ser y el poder del ser sustentador del poder están fundidos mutuamente en una cópula divina, son uno solo. Y es cierto, por eso los tibetanos, ¿verdad?, adoran a un ídolo, ¿verdad?, donde está un dios teniendo una cópula divina con la diosa. Entonces se puede apreciar donde el dios está penetrando a la diosa, ¿verdad? Y se aprecia muy bien donde el dios tiene 8 juegos de brazos, que son los 7 cuerpos sutiles, más el octavo, ¿verdad? Y la diosa está recibiéndolo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está diciendo? Pues que es Dios y su poder creador dinámico en unión, en comunión, ¿verdad? Y esa unión y comunión genera a todo lo que se llama creación, ¿verdad? Y por eso, pues podemos llamarle esa unificación de dos en uno. Dice, entonces la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de la experiencia suprasutil? ¿Quién conoce el corazón de una mujer? Y la respuesta es, solo Dios Abba conoce el corazón de la mujer, es decir, la Madre Divina. Ella es una con todo lo que existe, es decir, en la forma de todo lo que existe,
y ella misma la unidad en la que todo aquello existe. Y es cierto, ¿por qué la mujer tiene el poder de generar? ¿Por qué la mujer es la que crea, verdad? Bueno, pues porque si nos vamos al principio, ¿verdad? Dice Adán, ¿qué me está diciendo Adán? Si yo lo leo a la otra forma, o sea, Adán lo leo en contra, me dice nada, es nada, ¿verdad? Y también ahorita ya manejamos el ADN como el libro de instrucciones de Dios, ¿verdad? Donde está toda la instrucción para ser un ser humano completo, ¿verdad? Bueno, pues Adán es ADN, se refiere a ADN, que es el libro de instrucciones para ser un hombre y una mujer. Pero menciona Eva. ¿Y qué es Eva? Si lo leemos al lado contrario, es ave, ¿verdad? ¿Y qué es ave? Pues ave es una ave que está volando en la inmensidad del espacio, ¿verdad? Y se me viene a la mente el águila. El águila es la representación física del espíritu, un espíritu libre, un espíritu sin límites, un espíritu sin nada, está en la nada, está sostenida por la nada, ¿verdad? Ella vuela y ni siquiera bate sus alas, simplemente vuela, ¿verdad? Entonces representa al espíritu. Entonces Eva representa al espíritu, ¿verdad? Y Adán representa a la materia, a lo físico, al cuerpo físico, hombre-mujer. Muy bien. Entonces el espíritu es el generador de lo que es la creación. Por eso la mujer es la generadora de todos los seres humanos, ¿verdad? Que tienen vida, y es vida en abundancia. Entonces ella es la madre de todos nosotros. Ella es la que genera esa gestación de 9 meses, y a los 9 meses, de un punto infinitesimal, surge un bebé de 4 kilos, o un bebé de 3 kilos, no sé, ¿verdad? Y de ese bebé de 3 o 4 kilos surge un hombre o una mujer de 60, 70 kilos, y de unos 75 o 1,90 o qué sé yo, ¿verdad? Metros de estatura. Bien, pues todo esto es con el fin de que ustedes tengan una idea más completa de lo que es la creación, en dónde se hace, con qué se hace y para qué se hace, ¿verdad? Y que toda esa creación pues está allí, en ese punto de tu corazón, ¿verdad? Donde se unen las 4 cámaras, que es precisamente lo que utilizamos nosotros en lo que es la clase de meditación ABA, ¿verdad? Utilizamos un corazón pintado, ¿verdad? Fijar la vista en el punto central de las 4 cámaras por 2 minutos, y luego cerrar los ojos por 2 minutos, y luego abrir los ojos y descansar 1 minuto, 5 minutos es lo que hacemos de meditación, y con eso hacemos contacto con ese ser de todos los seres que está en ese punto metafísico, ¿verdad? Bueno, pues no sé si sean gustosos, ¿verdad?, de contactar con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla, ¿verdad? Si tienen comentarios, dudas, aclaraciones, qué sé yo, ¿verdad? Yo estoy hablando de esto en base metafísica, ¿verdad? En base a cosas que se han presentado a través de todo lo que es la vida humana, ¿verdad? Esto, como les digo, no es mío, yo lo recibo y lo paso, ¿verdad? Mi función es la de ser un recopilador y pasar la información más adelante, y espero que también ustedes pues se conviertan en ese dador, dar sin esperar nada a cambio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gente tenga todos estos conocimientos y se libere, ¿verdad? Que sea un liberado viviente, como lo hizo el maestro a los 20 años, se liberó completamente, y a los 30 pues ya entregó lo que es su vida. Y sin embargo él decía bien claro, yo pongo mi vida y yo la recupero. O sea, él estaba consciente, ¿verdad?, de todo, incluso muere conscientemente y regresa vivo a los 3 días. Entonces esa es la idea, ¿verdad?, de tener el conocimiento y poder trascender, ¿verdad?, sin ningún menoscabo de conciencia, sino así como nos acostamos, ¿verdad?, dormimos 8 horas y despertamos y es el mismo ser, no es otro ser diferente, ¿verdad?
porque la conciencia se mantiene. Entonces así queremos que cuando llegue el momento de la muerte, entre comillas, ¿verdad?, pues siga existiendo el ser como tal, que no haya una pérdida de conciencia, ¿verdad?, que se llegue a una pérdida de encarnaciones, o simplemente ya no seguir con las encarnaciones, ¿verdad? Bueno, recuerden que estamos en San Nicolás, ¿verdad? Estamos los lunes, martes y miércoles de 7 a 9. Estamos en Lerdo de Tejada 503, Colonia Getsemaní, en San Nicolás, atrás de los panteones de San Nicolás. Ese es Lerdo de Tejada. Y caminando hacia lo que es el Topo, ¿verdad?, está una placita que se llama la Plaza de Getsemaní. Bueno, enseguida está una vulcanizadora. Bueno, pues enseguida de la vulcanizadora estamos nosotros impartiendo las clases de lunes, martes y miércoles de 7 a 9 de la noche, ¿verdad?, en Lerdo de Tejada, 503, Colonia Getsemaní, en el segundo piso. Eso es en San Nicolás. Y para las personas de Monterrey, estamos en Juan Ignacio Ramón, 415 Poniente, ¿verdad?, entre Serafín Peña y Porfirio Díaz. No hay pierde, es una casa que tiene afuera un pinito, es la única casa que tiene un pinito afuera. Entonces, ahí estamos los jueves y los viernes de 7 a 9 para cualquier aclaración, duda, o compartir esto con otras personas, ¿verdad? Bueno, pues no me queda más que decirles que mi corazón es tu corazón, y pues nos vemos aquí el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana, ¿verdad? Acuérdense que estos son sábados de ABA, sábados de metafísica, y yo soy Juan Baldomero Luna para servirles en todo lo que ustedes piensen y aclaren, o dudas, o como les digo, ¿verdad? Estoy en